a recibirla, que nuestro corazón esté preparado, esté listo, sobre todo que nuestro corazón esté abierto para que entre ahí tu palabra y pueda ser atesorada en un lugar especial en nuestro corazón, Señor, así como María, dice tu palabra, que ella guardaba todas aquellas palabras que escuchaba acerca de Jesús, ella las guardaba en su corazón, las atesoraba en su corazón. Así queremos tener, Señor, nosotros esa facilidad de que tu palabra no se quede en un ambiente, de que la palabra no quede solo por sobre nosotros, sino que pueda entrar a lo profundo de nuestro corazón y pueda hacer esa obra, Señor, en nosotros, esa obra tan especial, tan necesaria para nosotros, para que vayamos alcanzando esa estatura del varón perfecto. Queremos en todo agradarte, y hoy que tenemos esta reunión de familia, Señor, queremos presentar este tiempo para que tú nos instruyas por medio de la palabra y que el Espíritu Santo nos dé esa revelación, nos dé ese sello que solo Él puede darnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Antes de leer este versículo, quisiera hacer un pequeño introducción. Fíjese, amados, que el Señor me ha estado ahí diciendo algunas cosas ahí a mi corazón. Y es que todavía ayer lo hablaba con los hermanos Corderitos, ayer estuve con los hermanos Corderitos, y yo les decía, hermanos, qué importante es que nosotros busquemos evolucionar, hermano, busquemos crecer. Qué importante es que nosotros tengamos una proyección de crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento, hermano, no solo es en una área, sino que podamos crecer de manera integral, de manera integral. Y el crecimiento, la palabra, de alguna manera, yo creo que vamos a ver un poquito de eso, de alguna manera la palabra nos enseña que hay que crecer internamente primero, para luego crecer en las otras cosas que son externas. Que debe de haber un crecimiento personal, hermano. Personal, espiritual. Quiero decirlo de esa manera, un crecimiento personal, espiritual. Es bueno que crezcamos profesionalmente, es bueno, muy bueno. Yo impulso a los jovencitos a que se preparen, hermano, que crezcan en sus estudios, que no se queden atrás. Crecer en lo laboral también es muy bueno, pero el crecimiento espiritual, hermano, el crecimiento que nosotros vayamos creciendo en fe, creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, todo eso es un crecimiento interno. Y cuando viene ese crecimiento interno a nosotros, entonces como que se habilita aquellas cosas que nos rodean, hermano. Se habilitan y entonces ya ese crecimiento ya no solo está en nosotros, sino que ya vienen en los que nos rodean, fíjese, en los que nos rodean. Hace poco hablaba ahí yo creo con los hermanos de liderazgo, cómo aquel hombre, Urías, hermano, dice en la Biblia que él tenía una copa. Cuando le están dando la profecía a David en una parábola, fíjese que yo creo que va a ser importante que lea ese versículo. Fíjese, hermano, se me viene a la memoria ahorita y yo no voy a desaprovechar de leerlo. Eso está vamos a ver, en 2 de Samuel capítulo 12. Está el profeta Natán dándole una palabra a David por lo que había sucedido con su hermano, con su caída y su desliz que tuvo David. Viene ese profeta y le empieza, me dejan controlar aquí, por favor, la computadora. Me empieza, hermano, le empieza a decir alguna parábola para confrontar a David. Y él le dice, por ejemplo, en el verso 4, pero vino un viajero, vino al hombre rico, y este no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó.
para el hombre que había venido a él. Esta es una parábola, hermano. Entonces se encendió en gran manera la ira de David. Déjeme ver si es más arribita, donde habla de la copa. Vamos a ver si es el verso 3 o si alguien me apoya ahí en qué versículo está. ¿Cuál es? 3. Sí, es que está hablando en parábolas este hombre, este profeta le está mostrando una parábola porque David le había quitado la mujer a Urías, la esposa. Entonces fíjese cómo dice, el pobre no tenía más que una sola corderita, hablando de su esposa. Ese hombre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y había criado, que había crecido junto a él. Oiga, esa corderita figura la esposa de él. Entonces la esposa había crecido, ahí está el crecimiento, mire, había crecido junto con él. Y sus hijos también habían crecido. Es decir, es una casa cuyo esposo tenía una copa, que lo hemos hablado, es una asignación, pero que de esa copa bebía su esposa y bebían sus hijos. Y que cuando su esposa y sus hijos bebían de esa copa, entonces su esposa crecía. Y los hijos también crecía. Hubo un crecimiento en esa casa. Porque un esposo tenía una asignación, una copa. Esta versión, no sé si dice vaso, esta que tengo aquí. Pero si leemos la de las Américas, va a encontrar que ahí dice, en vez de vaso dice, comía de su pan y bebía de su copa. Entonces era un hombre que tenía pan en su casa, hermano. Era un hombre que tenía pan y tenía copa. Y en la copa puede haber vino, puede haber leche, puede haber agua. Entonces había un sustento en esa casa. Y esa casa entonces tenía un crecimiento. Mire qué importante. Como ese hombre, como ese esposo tenía un sustento en su casa, eso tiene mucho significado espiritual, no solo literal, sino que había un sustento en esa casa. Entonces la esposa de él tuvo un crecimiento y sus hijos también tuvo un crecimiento. Y yo creo, hermano, el Señor ponía en mi corazón esto, que hablara este día de estos asuntos, que una casa, hermano, debe de buscar desarrollar, de buscar crecer, hermano. Y en todo sentido, debe de buscar crecer espiritualmente, materialmente, económicamente, debe de buscar crecer familiarmente. Debemos de buscar un crecimiento. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón que hablara hoy. Que busquemos crecer, hermano, que no nos acomodemos. Que no nos acomodemos, sino que tengamos ese deseo, ese anhelo, que tengamos esa aspiración, hermano, de avanzar, de evolucionar, de que nuestras casas vayan teniendo, hermano, una mejoría, una mejora que continua, como se dice, pero aunque sea lenta, pero que vayamos avanzando, hermano, que vayamos avanzando. Eso es lo que Dios anhela para cada una de nuestras casas. Dios es un Dios que quiere un avance para tu casa y para mi casa, hermano. Dios no quiere vernos en el mismo lugar, mucho menos que nosotros retrocedamos, mucho menos eso, hermano. Dios no quiere que nos estanquemos, mucho menos que nosotros retrocedamos. Dios quiere que nuestras casas sean unas casas que vayan de avance en avance, que vayamos creciendo, que hermano, que al transcurrir el tiempo nosotros vayamos podando notar diferencias, que han mejorado nuestras casas, que hay cosas que antes no las teníamos. Hay maneras de ser que antes no las podíamos lograr, pero hoy ya las logramos. Ya logramos la unidad en el hogar que antes no la teníamos, ahora ya la tenemos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Por qué más hay que ir? Entonces yo quiero hablarle un poquito de esto porque el Señor Jesucristo se le acercan para preguntarle acerca del matrimonio. Esos versículos, ahí le puse el verso 8 de Mateo 19. Pero los versículos anteriores usted puede leer que los fariseos se le acercan y le hacen preguntas. Y los fariseos siempre hacían preguntas como para ver en qué agarraban a Jesús, hermano, y nunca lo pudieron sorprender en nada. Entonces estos fariseos llegan y le preguntan a Jesús: ¿y tú qué opinas del matrimonio? ¿Será que un hombre puede divorciarse de su esposa? ¿Será que un hombre puede darle carta de repudio, dicen otras versiones, a su esposa? Y entonces Jesús les dice que no. La respuesta de Jesús fue no. Y entonces ellos
le contrarresponden, por decirlo así, le dicen, pero mira, Moisés le dijo al pueblo que podía darle carta de divorcio. Y el Señor les dice, sí, es cierto, Moisés dio esa opción de que se podían divorciar, pero no fue sino por la dureza de sus corazones. Pero eso no quiere decir que Dios aprueba el divorcio. Mire las palabras de Jesús, hermano. Y entonces me gusta esto, porque Él les dijo, ante vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero mire lo que está ahí en colorcito. Pero desde el principio no fue así. Si colocamos esto en una línea de tiempo, hermano, usted sabe que Moisés ya está bien adelantadito de cuando comenzó todo. Digamos, de Noé a Moisés hay cualquier cantidad de tiempo, cualquier cantidad de años. Entonces, mire la enseñanza de Jesús. Si quieren establecer un hogar conforme a Dios, vámonos al principio. No miremos lo que pasó en los matrimonios a media historia o después del principio. No. ¿Queremos establecer una casa conforme a lo que Dios quiere? Vámonos al principio. Vamos a ver los lineamientos del principio. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Sí, me hablas de Moisés, pero es que Moisés ya, el corazón de los hombres estaba muy endurecido. Y como una opción de que por lo menos vivieran más o menos en paz, les dieron esa opción de que se pudieran divorciar. Pero vámonos al principio. En el principio no era así. Queremos establecer casas sólidas. Vámonos al principio. Queremos establecer casas duraderas, hermano. Casas que van a poder sobrepasar cualquier tempestad. Hay que excavar y buscar los orígenes. Esto es lo que el Señor en algún momento también enseñó cuando dijo que aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, hermano, es el hombre sabio y que esa casa aunque fuera golpeada. Pero hay un versículo que no lo tengo ahorita, pero yo sé que lo pueden conseguir ahí, que dice, hablando de edificar sobre la roca, dice que ese hombre cavó hondo, es decir, buscó la piedra, la roca la buscó. No era algo que estaba a la vista, sino que ese hombre empezó a cavar. Es decir, empezó a sacar tierra, a excavar, porque él no quería edificar sobre la tierra, sobre lo movedizo, hermano. Y entonces empieza a excavar, hasta que se encuentra con la roca. Y entonces, una vez que se encuentra con la roca, empieza a edificar. Eso me enseña que para que nosotros podamos edificar sobre una base sólida, hermano, que es la roca, y la roca es Cristo. Eso me enseña, hermano, que tenemos que irnos a los orígenes. Tenemos que sacar la tierra. No podemos edificar en lo superficial. Yo creo que vamos a ver. Semejante es el hombre que al que edificar una casa, ese es, gracias amados, les agradezco mucho, cavó y ahondó. Es decir, él tuvo que hacer una excavación. Él tuvo que sacar lo terrenal, hermano. Póngale nombre a eso. Él tuvo que quitar toda teoría diabólica que hoy ha salido acerca de la familia. Esas teorías de que no, ahora no solo el hombre y la mujer pueden formar un hogar, sino que ahora dos hombres pueden edificar un hogar, que ahora dos mujeres pueden. Mentiras del diablo. Eso no es lo original. Hay que irnos al original. Hay que irnos al principio. Porque ahora el mundo está lleno de un montón de teorías que no son, hermano, no son de Dios. Y lo más peligroso de esto es que la iglesia, nosotros el pueblo de Dios, caigamos con esas teorías. No, que la mujer ahora tiene que ser empoderada sobre el hombre. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, hermano. Y así le puedo decir un montón de cosas. No, que a los hijos ya no se les puede castigar, a los hijos es prohibido. Y cuando la Biblia dice que el hijo que se porta mal hay que corregirlo. Pero hermano, el mundo nos quiere cambiar hoy. El mundo nos quiere cambiar nuestra familia, nuestro desarrollo. Lo que Dios estableció lo quieren quitar.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que empezar a cavar, hay que sacar lo terrenal, hay que sacar las teorías de esta tierra, hay que ahondar. Y dice, y puso el fundamento sobre la roca, no edificó sobre la tierra, no edificó sobre la arena, no edificó sobre bases, hermano, terrenales, terrestres. Usted sabe que hay una sabiduría, dice el apóstol Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Eso dice el libro de Santiago, que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, con esa necesitamos edificar. Esa es la que necesitamos para edificar. Entonces ese hombre se puso a escarbar, hermano. A escarbar, no voy a edificar sobre hasta que encontró el origen, hasta que encontró el inicio, hasta que encontró los fundamentos. Los fundamentos siempre hablan de la base de una construcción, hermano. El principio de una construcción son los fundamentos. Entonces, este hombre no empezó a edificar su casa hasta encontrar los fundamentos. Iglesia, para edificar nuestras casas tenemos que escarbar, escarbar, escarbar hasta encontrar el principio de la excavación, de la construcción. Hasta encontrar, hermano, las bases de la construcción. Entonces ese hombre, mire, dice que aunque hubieron inundaciones, aunque vino el río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero la roca tuvo que buscarla, tuvo que escarbar. Entonces, esto tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Tenemos que ir al principio. Hermano, pero es que mire que a David se le permitió tener varias mujeres. Sí, pero vamos al principio, no nos quedemos con David. Mire que aquel dejó aquel hogar y todo esto. Sí, pero eso es más acá. Vámonos al principio. Queremos edificar bien, sigamos escarbando y vámonos al principio. Fíjese que hay una versión, tal vez volvemos aquí a la presentación, gracias. Mire ese versículo, mismo versículo, pero en otra versión. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero me gusta esta versión que dice, pero no fue la intención original de Dios. No fue la intención original de Dios. Entonces tenemos que ir a ver cuál fue la intención original de Dios. Y bueno, tal vez no lo anoté aquí, pero en Génesis 1:26, aquí puse el Génesis 1:27, pero o sí dice que Dios creó. Sí, aquí está, mire. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese en el Mateo que estábamos leyendo anteriormente es del Señor, cita esto, hermano. Cita este versículo, dice, por lo tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vámonos al origen, les dijo el Señor, vámonos al principio. Vamos a ver cuando inició la familia, vamos a ver la primera familia que el Señor instituyó, cómo era. Y entonces, hermano, yo saco esa enseñanza ahí porque entonces el Señor dice que los bendijo. Mire, el Señor crea ese hogar, forma ese hogar. Ahí pone a un hombre, una mujer y forma un matrimonio. Y entonces lo que hace el Señor es, los bendijo. Hay que ir a los orígenes, hermano. Mire, deberíamos de decir esa palabrita que está en amarillo. Señor, yo quiero ir al principio y tomar esa bendición. Yo quiero ir al principio, al origen, y que esa bendición caiga sobre mí. Porque ahí está. El Señor nos enseñó que tenemos que ir al principio, tenemos que ir al origen. ¿Dónde se originó la familia? ¿Dónde se estableció la familia? ¿Cuál es la primer familia que se habla en la Biblia? Pues ahorita la estamos viendo, hermano. Entonces dice que el Señor los bendijo. Mire, la bendición de Dios va a estar en un hogar que está establecido en los orígenes, en lo original, en el principio de la familia. Ahí está, hay una bendición. Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad de la tierra. Quise distinguir estas cosas con 3 colores o 4 colores. Lo primero es que hay una bendición. Esa bendición consiste, hermano, en algo de prosperar, de multiplicar,
Pero también lo que está en como ese color como naranja es que el Señor nos dio autoridad, porque ahí le dice que hay que sojuzgar la tierra. Eso es como hay que ejercer dominio sobre la tierra y hay que enseñorearlos allí de los animalitos. Mire lo que, y por último, en lo que está en azulito, mire el dominio que le dieron al hombre: mar, aire y tierra. Yo leo eso, hermano, y eso es impresionante. Que en los orígenes de la familia, el hombre tenía dominio sobre las aguas, sobre los cielos, es decir, los vientos y la tierra. El Señor lo bendijo con esa bendición para que las aves del cielo le obedecieran, para que toda la creación marítima le obedeciera y para que toda la creación terrestre le obedeciera. Eso es impresionante. Esa es la bendición. El Señor también le dio, hermano, autoridad al hombre. Pero yo quiero hablar un poquito de que el Señor, hay una bendición para los hogares. Hay una bendición que tenemos que irla a buscar, hermano. Tenemos que escarbar, tenemos que ir a los orígenes y decir: Señor, aquí hay una bendición para las familias. Y es que tú dijiste que las familias iban a ser fructíferas, se iban a multiplicar e iban a llenar. Esa bendición ahí está. Y esa bendición, hermano, está para todos nosotros. Esa bendición está para todas las familias que moldeamos nuestras casas conforme a este modelo. Mire, yo sé que ya voy a leer otro versículo. Yo sé que esta creación, de alguna manera, hermano, se echa a perder por todo lo que pasó después en el huerto y todo eso. No evolucionó. Pero lo interesante es que cuando el Señor manda aquel diluvio y reinicia la humanidad con una familia, que es la familia de Noé, cuando Noé sale del diluvio, el Señor lo bendice también con eso mismo. Podemos decir que este es otro principio. Por eso, hermano, yo creo que la familia de Noé hay que irla a revisar también, porque es otro inicio. Es un reinicio de la tierra. Usted sabe que todo el mundo se inundó y la única familia que sobrevivió, hermano, en esa catástrofe fue la familia de Noé. Entonces es un reinicio. Y entonces vamos a ver una familia bien conformada también. Vamos a ver una familia con papá, con mamá, con hijos, y ellos ya tenían sus esposas. Entonces vamos a ver una familia que no está desintegrada, una familia que no está emproblemada, sino una familia que está bien conformada. Por eso, qué importante es que nuestras casas sean edificadas conforme al modelo de Dios, hermano, y no a otro modelo. Que mire, cuántas cosas yo le pudiera decir, pero me llevaría tiempo, pero ¿cómo está eso ahora de moda, hermano? Mira, démonos un espacio de tiempo. Yo voy a vivir en un lugar, vos vivís en otro lugar, mientras a ver si se acomodan las cosas. ¿Y eso de dónde se sacó? ¿Acaso no dice el diseño original, hermano, que por lo tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Y el Señor Jesucristo le agrega algo más en el Nuevo Testamento y dice: lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Entonces yo creo que el matrimonio, por cualquier problema que se enfrenten, hermano, cualquiera que sea la situación que se enfrenten, el matrimonio siempre debe de estar unido, no se debe de separar por nada del mundo. Porque entonces estamos con teorías humanas, no estamos conforme al modelo, no estamos con el diseño original. Y cuando no estamos con el diseño original, entonces perdemos estas bendiciones. El Señor quiere que tu casa sea fructífera, que tu casa sea multiplicada y que tu casa sea llena, hermano. Eso es lo que el Señor quiere y esto es lo que debemos de buscar. Esto es lo que debemos de buscar. Por eso el Señor ponía fuerte en mi corazón eso, que habláramos de eso, porque esto es un crecimiento. Mire, esto tiene que ver mucho con aquella parábola que dijo el Señor Jesucristo del sembrador, cuando dijo que aquel que salió a sembrar la tierra,
Una parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre piedras, la otra parte cayó junto al camino, y esas tres no fructificaron. Pero aquella semilla que cayó en la tierra buena es aquel que oye la palabra y la pone en práctica. Es aquel que oye la palabra, la entiende y la pone por obra. Ese dice la Biblia que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es fructificar el 30, multiplicarse el 60 y estar lleno el 100 por uno. Eso es un crecimiento, es una evolución, hermano, a la que el Señor nos quiere llevar. Eso tiene que ver mucho con Juan capítulo 15 también, cuando dice que aquella rama que permanece en la vid es una rama que va a llevar fruto, número uno, pero que tiene que ser podada para que dé más fruto. Ese es el segundo nivel de fructificación. Pero luego dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, ese llevará mucho fruto. Ese es el tercer nivel de fructificación. Fruto, más fruto y mucho fruto. Fructificar, multiplicar y llenarse. Dios quiere llenar nuestras casas. Que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. Dios no quiere tenernos a media. Dios quiere darte una bendición completa, hermano. Dios quiere darnos una bendición completa. Mire, la bendición que Dios quiere darnos es la bendición que le dio a Abraham. Dice Génesis capítulo 24 que Abraham fue bendecido en todo. Eso es llenura. Que él fue bendecido en todo. Y todo es todo, hermano. Pero a veces estamos a medias. ¿Por qué? Hay que ir a los orígenes. Entonces hay algo que mire, hay algo que lo podemos ver a la luz de la palabra. Aquí le puse algunos significados de multiplicarse, mire, de llegar a esa multiplicación en cualquier sentido, dice el diccionario. No le ponga título a esto, no, o sea, no le pongamos solo en lo económico, solo en lo espiritual, solo en lo laboral, no, solo en lo educacional, no, en cualquier sentido. Es dar demasiado, es aumentar, es abundancia, es amontonar, es colmar, es crecer. Ahí está esa palabrita, mire, es crecer, hermano, es crecer. Hay que crecer. Mire que esa palabra también quiere decir dominar, engrandecer, ensanchar, exceder, hacerse numeroso. Mire todos los significados que tiene la palabra, esa multiplicación de la cual nos habla el Señor en Génesis 1:26. Ahora, el enemigo viene y quiere contrarrestar, hermano, esa bendición que Dios nos da. Y entonces trae a nuestros hogares todo lo contrario. Mire, esa multiplicación de la que nos habla Génesis 9:1 y Génesis 1:28, esa bendición que Dios le dio a los hogares, a los matrimonios, a las familias, hermano, el enemigo quiere contrarrestarla, y él quiere contrarrestar eso, hermano, con la esterilidad. O sea, la fructificación es todo lo contrario, la esterilidad. La esterilidad es lo opuesto a la fertilidad. La esterilidad es lo opuesto, hermano, a la multiplicación. No puede haber multiplicación en un lugar donde hay esterilidad. Que el Señor me ayude a darme a entender y que sea fiel con lo que el Señor ha puesto en mi corazón, trasladarle a ustedes, familias del Señor. Hermano, la esterilidad mata la fructificación. La esterilidad mata la fructificación. Entonces tenemos que buscar vencer la esterilidad. Y yo encuentro varios matrimonios, hermano. Fíjese que, no sé, seguramente no voy a poder hablar de todos, pero yo encuentro por lo menos 6 matrimonios que tuvieron este problema. O sea, y hay más, pero yo puse esos 6 porque son matrimonios muy cercanos al pueblo de Israel. Es decir, cuando le digo muy cercano, tienen que ver con el pueblo de Israel. Mire, yo creo que me sale mejor que le ponga de un solo esa presentación
y luego vamos a ver cuáles me dan chance de verlos. Pero mire, aquí están esos matrimonios. Abraham y Sara enfrentaron la esterilidad. Imagínense, el padre de la fe enfrentó esa esterilidad y la venció. El otro patriarca, Isaac y Rebeca, enfrentó esa esterilidad. Es que hay que entender, hermano, que hay un ataque del enemigo contra la fructificación. Hay un ataque del enemigo contra la fructificación. El otro patriarca, Jacob, también enfrentó la esterilidad. Mire qué calibre de casas estas. Mire estas 3 casas, hermano, que tuvieron que pelear con la esterilidad. Aquello que no nos quiere dejar fructificar. Aquellas cosas que no quiere que la multiplicación de Dios llegue a nuestras casas. Hermano, en el nombre del Señor, yo le digo, el Señor nos ha dado poder para que peleemos contra toda esterilidad y que nuestras casas sean fructíferas, hermano. Que nuestras casas sean bendecidas. Mire, Manoa y su esposa enfrentaron eso también. Manoa, el Cana con Anita también enfrentaron esa esterilidad. Y por último, ya hemos visto este caso de Zacarías y Elizabeth también, hermano. Era un matrimonio de Dios que servía al Señor, pero que su problema era que no podían dar fruto. Entonces por lo menos estos 6, yo quisiera, hay otro, por ejemplo, la tsunamita con su esposo no podían tener hijos también, y el Señor obró ahí por medio de Eliseo. Pero mire, solo aquí hay casas de renombre, hermano. Solo aquí hay casas del Señor, porque todos estos son pueblo del Señor. Todos estos son familias del Señor. Todos estos, hermano, nos enseña a través de la palabra, porque ninguno de estos era un pagano. No, hombre, era gente de Dios. Era gente con propósito, era gente, hermano, que traía planes de Dios bien específicos, así como usted y yo los tenemos hoy. Pero hay que derrotar la esterilidad en nuestras casas, hermano. Hay que derrotar la esterilidad en nuestras casas, que la esterilidad no gobierne más nuestras casas y que nuestras casas sean casas fructíferas. Hay que llenarnos como, hermano, de ese celo, de esa fuerza. Señor, tu palabra dice que no habrá esterilidad en medio de tu pueblo. Esto, si el Señor nos permite ver, hermano, estos ejemplos con respecto al fruto del vientre. Pero no podemos dejarlo solo a nivel al fruto del vientre, porque no solo el vientre da fruto, sino que la Biblia dice que nosotros debemos de tener frutos de labios que confiesan su nombre. Sino que la Biblia me habla de frutos de justicia. La Biblia me habla de frutos de la luz. Y hay un fruto que deberíamos de tenerlo todo, hermano, que no estemos estériles en ese fruto, y es que haya en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Eso es, que vivamos en un constante pedir perdón, hermano, que vivamos en un constante de arrepentirnos todos los días. Señor, como dijo Job, me arrepiento, me retracto en polvo y ceniza por todo lo que hice, por todo lo que dije. Hermano, que haya ese arrepentimiento. Entonces no solo hay frutos del vientre, sino que hay frutos, hermano, de todo tipo. Hay frutos en nuestros labios, hay fruto en cuanto a nuestras obras, hay fruto, hermano, hay fruto. Entonces, que nuestras casas sean hogares fructíferos. Voy a regresar hasta donde me quedé, porque yo quiero que veamos estos hogares. Veamos un poquito el hogar de este es el texto base donde dice que Sara tenía problemas de esterilidad. Mire, Génesis 11:29 dice que Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres
y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero dice el verso 30 que Sarai era estéril, no tenía hijos. Entonces notemos, hermano, cómo se puede, mire, cómo se puede obtener la fructificación de la cual dijo el Señor: yo los bendigo a ustedes, sean fructíferos, se multipliquen y llenen. Tres cosas: fructifiquen, multiplíquense y llénense. ¿Cómo se puede cumplir esa palabra donde haya esterilidad? Hay que vencer la esterilidad. Para que esa palabra obre en nuestras casas, hay que vencer la esterilidad. Entonces, aquí vemos un hogar que tiene un problema de esterilidad, y por más que ellos pongan su empeño, hermano, por más que ellos quieran fructificar, no se puede porque hay esterilidad en esa casa. Hay esterilidad en esa casa. La palabra no se va a cumplir porque hay esterilidad en esa casa. Entonces Abraham y Sara enfrentan esta situación, hermano, buscan resolverlas por sus medios. Cuando Sara le entrega a su sierva, a su esposo, para que tenga hijos, mire hermano, esas cosas, no, por eso le digo, todo lo humano no funciona, hermano. Para esto asunto de la bendición de Dios, lo humano no funciona. Lo que necesitamos es que nosotros, a través de la fe, podamos vencer toda esterilidad que pueda haber en nuestras casas. Entonces Abraham comienza, hermano, 25 años le tardó, pero al final, mire, al final le llegó el fruto, le llegó la bendición a su casa. Mire lo que dice la Biblia: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Ese es el hijo que Dios le había prometido. Pero llegó, se fue, mire, venció la esterilidad y le llegó su hijo llamado Isaac. Y esta versión, en 21:6 de Génesis, esta versión, Biblia Pueblo de Dios, dice: Sara dijo, después de haber tenido a Isaac, dijo: Dios me ha dado motivos para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Entonces yo quiero hablarle de este fruto. Yo quiero hablarle de este fruto que trae mucha bendición a nuestras casas. Ese fruto, hermano, se llama gozo, deleite. ¿Y cómo nos ha estado hablando el Señor de eso, hermano? Gozo, deleite, risas en el hogar. Entonces la bendición de fructificación y de multiplicación se ve afectada cuando en una casa se extinguió el gozo. En vez de risa, hay gritos de enojo. En vez de gozo, solo hay enojo. En vez de gozo, de alegría, hermano, todo es caos. ¿Sabe qué? Ahí en una casa así hay un problema, hay una esterilidad. Y es que este hogar, cuando yo lo miro a la luz de la palabra, porque solo nace Isaac, solo le nace el hijo de la promesa a este matrimonio. Y mire lo que dice esta mujer: Dios me ha dado motivos para reír. Quiere decir que antes de eso no tenía motivos para reír. Era una esposa amargada, era una esposa, hermano, que no se deleitaba, era una esposa que no tenía ese gozo, esa buena convivencia en su matrimonio. ¿Y cómo afecta ese problema? Hermano, si nuestras casas están carentes de gozo, de alegría, de deleite, mire, si nosotros no podemos pasar buenos tiempos en familia, donde nos riamos, donde podemos pasar esos tiempos buenos de alegría, si no es así, hay infertilidad. Necesitamos que esa esterilidad se vaya en nuestras casas, y que en nuestras casas pueda ser un lugar donde nos gocemos, donde nos deleitemos, donde haya, hermano, un buen vivir.
mire hermano, cómo el enemigo ha llevado estorbos para que esto no se dé en nuestras casas. Y fiel es Dios que nos ha estado hablando estos últimos días. Familias del Señor, busquemos el bienestar de nuestras casas, de nuestros hogares. Familias de Dios, ¿de qué nos sirve si afuera proyectamos que somos una gran familia, un gran matrimonio? ¿De qué nos sirve eso si en nuestras casas no hay deleite? Hermano, perdóneme, eso no sirve de nada. ¿Sabe que yo prefiero que afuera digan de mí lo que quieran decir, pero que mi esposa y mis hijos hablen bien de mí? Porque la mejor opinión de nosotros la tiene nuestro cónyuge y nuestros hijos. Esos son los que mejor nos conocen. Esos son los que pueden decir cómo somos allá en la intimidad de nuestro hogar. Hermano, cuando una esposa, en vez de alegrarse que llegó su esposo, ya viene este viejo, bájale al tele porque ya se va a poner amargado este señor, bájale el televisor o apaga el televisor, por favor. Hermano, cuando ya las cosas están así, hay infertilidad en cuanto al gozo, en cuanto al deleite. Si a los niñitos chiquititos, en vez de salirlo a encontrar a uno, salen a esconderse porque ya llegamos nosotros, hermano, ¿sabe qué? Esa casa está estorbada para que llegue la fructificación, para que llegue la multiplicación y para que llegue la llenura. Pero esta noche el Señor te dice, hermano, podemos vencer la esterilidad. Podemos vencer la esterilidad. ¿Para qué? Para que nuestras casas se conviertan en un verdadero Edén. Edén significa lugar de deleite. Edén significa un lugar de bienestar, un lugar donde es rico estar, un lugar donde uno quiere estar, hermano. Entonces, este hombre, este matrimonio, tuvieron que vencer eso, hermano. Y ellos ahora, mire esta versión, Esta es una versión hebrea, pero esta versión, aunque dice algunas palabras medias raras ahí, porque es una versión hebrea, es la Kadosh. Dice que Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac, y mire esta versión pone entre paréntesis, Isaac significa risa. ¿Qué nació entonces en la casa de Abraham y Sara? ¿Qué nació? Nació la risa. ¿Cuál era la infertilidad de esa casa? No había risa. ¿En qué estaba infructífera esa casa? No había risa, no había gozo, todo es pelea, todo es discusión, hermano, todo es estrés, hermano, todas esas cosas feas. Pero esta casa venció, hermano, esa esterilidad, y ahora ya nació la risa. Ya fructificó esa casa en el gozo, ya fructificó. Y dice que ahí llegó Isaac, fue nacido. Y mire lo que dice después. Sara dijo a Elohim, o Sara dijo, Elohim ha hecho la risa para mí. Mire esa versión, qué bonita. Ella dijo, el Señor ha hecho a Isaac para mí. Ha hecho la risa para mí. Ha hecho el gozo para mí. Ahora todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. Es decir, ese gozo llenó tanto esa casa que se iba a salir de esa casa e iba a darle gozo a otros. Entonces a esa casa, hermano, no solo llegó fructificación, sino que también llegó multiplicación y llegó llenura. Y tanta fue la llenura que esa casa pudo hacer que sus vecinos, sus demás familiares,
también se llenaran de gozo, de alegría. Que el Señor nos permita, hermano, y yo me estoy deteniendo en este punto, pero qué importante esto, que el Señor nos permita que nuestras casas estén llenas de gozo, de alegría. Que podamos reírnos y reírnos a carcajadas en nuestras casas, hermano, con nuestros hijos, con nuestras cónyuges, que podamos disfrutar el tiempo en familia. Hermano, que ya nuestras casas no sean un cementerio, hombre, que nuestras casas sean un verdadero Edén, donde haya gozo, donde haya paz, donde haya alegría, donde haya bendición de Dios, pero hay que vencer la esterilidad. Y ahora le vamos a decir: Señor, yo quiero que nazca mi Isaac en mi casa. Yo quiero que nazca el gozo en mi casa. Yo quiero que nazca la alegría en mi casa. Yo quiero que venga esa bendición a mi casa. Hoy vamos a vencer esa esterilidad. Hoy la vamos a vencer. Así como la venció Abraham y Sara, así vamos a vencer esa esterilidad. En el nombre del Señor, que el Señor obre, hermano, en nuestras casas. Todo mi deseo, todo mi anhelo es que seamos hogares con gozo, con alegría. Seamos verdaderos Edén. Fíjese que puse este versículo para que lo leyéramos aquí. Dice que Romanos, hablando del apóstol Pablo, Romanos 4:20, dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció. Mire qué importante esto: fortalecerse en fe, hermano. Qué importante esto. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer esa esterilidad? Esta y otras que hay. ¿Cómo vamos a vencer esa esterilidad? Fortaleciéndonos en fe. Usted sabe que la fe mueve montañas. Todo es posible para el que cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que agrada a Dios, el Señor va a obrar. ¿Qué necesitamos? Ser fortalecidos en fe. ¿Cómo me fortalezco yo en fe? Mire lo que está en verdecito: dando gloria a Dios. Que en todo le demos la gloria a Dios. Mire, siempre que de nuestros labios sale esa alabanza, gloria a Dios, pero algo que sale del corazón, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe qué estamos haciendo? Fortaleciendo nuestra fe. Y cuando nuestra fe se fortalece, las promesas que el Señor ha hecho acerca de nuestras casas se van a cumplir. Entonces puede ser que haya familiares acá que ya días estén rogando, estén pidiendo: Señor, que venga la paz a mi hogar, que venga el gozo a mi casa, que venga la felicidad a mi casa. Pero esta noche te dice el Señor: síguele dándole gloria a Él, sigue dándole, en medio de la dificultad. No te canses de darle gloria al Señor, amado, porque va a venir ese momento donde se va a vencer esa esterilidad y nuestro Isaac va a nacer en nuestras casas. Se va esa esterilidad y viene nuestro Isaac. Pero ¿sabe qué? No dejemos de darle la gloria, la alabanza a nuestro Dios. Ahí está, este solo se lo voy a pasar así rapidito. Ahí está el versículo donde dice que Isaac, hermano, también enfrentó ese problema. Mire, otro hogar de Dios que enfrentó ese problema. Oró Isaac al Señor a favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor. La oración, hermano, es otra de las cosas que nos ayudan en este tiempo. Y Rebeca, su mujer, concibió. ¿A quién concibió? Pues a Esaú y a Jacob. Pero usted sabe que a Esaú lo aborrecieron, pero a Jacob lo amaron. Entonces, ¿qué estaba estorbando esa esterilidad en la casa? En este caso de Isaac. Ya vimos que de Abraham era el gozo, pero aquí la esterilidad estaba estorbando la llegada de Jacob. Y Jacob se convirtió en el amado de Dios. Entonces, mire, hermano, el fruto que estaba siendo estorbado en ese hogar es que el amor de Dios iba a estar en esa casa. Eso es como el agrado de Dios iba a estar en esa casa. Pero como había esterilidad, no había ese agrado. Todo esto tenemos que agarrarlo para nosotros. Hermano, de verdad podemos decir que nuestras casas están agradando al Señor, o no ha nacido ese fruto que va a agradar a Dios, ese fruto que va a llevar un agrado al Señor.
Ese fruto del cual va a decir el Señor, aunque sea un Jacob, aunque sea, ¿cómo le digo? Lleno de defectos, lleno de errores, lleno de inconsistencias, pero ¿sabes qué? Ya nació el fruto de agradar a Dios. Hermano, que en nuestras casas nazca ese fruto, donde Dios puede decir, ese hogar es mío. Ese hogar, ahí estoy yo. El corazón mío está en esa familia. El corazón mío está en ese hogar. La esterilidad estaba estorbando para que llegara aquel fruto, hermano, que iba a hacer que el amor de Dios se estableciera en esa casa. Que el Señor nos ayude también en esto, para que el amor de Dios se establezca en cada una de nuestras casas. Aquí hay otro caso, hermano. Dice que este ya es Jacob. Mire, los tres enfrentaron. Hermano, ¿qué cosa es esta? Abraham, Isaac y Jacob enfrentaron la infertilidad. Enfrentaron, hermano, la esterilidad. Los tres patriarcas, de aquellos que está escrito, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sí, de ellos tres, los tres enfrentaron la esterilidad en sus casas. Entonces, hermano, si a ellos los tocó la esterilidad, imagínense esos grandes personajes. ¿No cree usted que también la esterilidad puede estar estorbando en nuestras casas? Y que tenemos que buscar, hermano, doblegar eso. Tenemos que buscar que la fructificación de Dios se establezca en nuestros hogares. Mire, dice que vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Otro problema de esterilidad. Raquel era estéril. Pero viene, hermano, este matrimonio y lo enfrentan también. Que el Señor nos dé esa valentía, hermano, para enfrentar toda esterilidad que pueda haber en nuestras casas. Entonces le vino el fruto, mire. Entonces Dios se acordó de Raquel. Dios la escuchó y le concedió hijos. Se terminó la esterilidad. Le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Génesis 30:22, le estoy leyendo ahí, en adelante. Y dice, y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me añada otro hijo. Entonces aquí vemos otro matrimonio que logran vencer la esterilidad. Y que cuando vemos la vida de José, hermano, nos damos cuenta por qué al enemigo no le convenía que naciera ese muchachito. Todo esto nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Cuántas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero no han llegado a nuestros hogares porque hay esterilidad? Y que esas cosas representan, hermano, algo poderoso en Dios. ¿Qué representaba Isaac para ese matrimonio, para Abraham y Sara? Oh, hermano, todo el desarrollo de sus generaciones. ¿Qué representaba Jacob para Isaac y para Rebeca? Hermano, todo un desarrollo también. ¿Qué representaba José para Raquelita y para Jacob? ¿Qué representaba José? ¿Qué representaba? Yo creo que solo en este punto, hermano, habría muchas cosas que decir, pero la historia bíblica me dice que este muchachito le salvó la vida a ellos. Que él creció, él desarrolló, usted sabe, sus hermanos lo venden, va a Egipto, ahí en Egipto empieza a prosperar, ahí en Egipto empieza a hacerse un nombre. Hermano, llega a estar en lo más alto del reino de Egipto, al segundo al mando. Y allí, cuando estaba él en lo más alto, se viene una hambruna en toda la tierra. Y esa hambruna tocó a su familia. Y ahí sus hermanos van a Egipto a buscar alimento. Y ahí estaba José. Ahí estaba aquel fruto que había sido estorbado en aquella casa. Ahí estaba, hermano, aquella promesa, hermano, que ahora ya era todo un hombre, todo un gobernador. Pero yo lo que quiero llevar es cómo la esterilidad quiso matar eso. Cómo la esterilidad quiso impedir que viniera un José a esa casa, que años más tarde, sí, dice la Biblia, que él se convirtió en un preservador de sus vidas. Pero, hermano, yo quiero hacer conciencia de esto, que usted esté conmigo en el mensaje. Hermano, ese muchachito que ahora le estaba salvando la vida a ellos,
no podía nacer. ¿Por qué? Porque había esterilidad. Fue estorbado porque había esterilidad. Mire, hermano, al fin y al cabo de todo esto, yo puedo decir algo. Siempre que va a venir algo grande a nuestras casas, hay estorbo. Siempre que van a venir cosas, hermano, que más adelante van a ser cosas significativas para nosotros, siempre hay estorbo. El enemigo no quiere que nazcan esos grandes propósitos en nuestras casas. Pero en el nombre del Señor, entendamos esta noche que mi casa sea una casa donde las promesas de Dios sí van a fructificar. Que mi casa sea una casa donde mi José va a nacer. ¿Qué representa José? Ya vimos, hermano, que Isaac representaba el gozo en aquella casa, que fue estorbado, pero nació. Que Jacob representaba el agrado de Dios en aquel hogar, pero nació. Ahora, ¿qué representa José en este hogar? Pues José representa la bendición, la prosperidad aún material. Eso representa José. Eso representa a José. Eso representa a José cuando el hambre se vino a la tierra. Mire lo que dice la Biblia. Este José se lo llevó para Egipto y les dijo: habitarán en la tierra de Gosén, estarán cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Mire qué cosa, aquel que tuvo en riesgo de nacer, aquel que no nacía porque había infertilidad, mire, allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre, tú, tu casa y todo lo que tienes. Lea otras versiones. Dice una versión que estaba leyendo ahí: para que no caigas en miseria y en calamidad. Hermano, que nuestras casas den a luz a nuestro José, para que aún en tiempos de hambre nosotros estemos abundados, para que aún en tiempos de escasez a nuestras casas no les falte nada. Hermano, que nazca nuestro José, que nazca nuestro José. Si esa área económica, esa área, hermano, material en nosotros, en nuestras casas, está infructífera, esta noche le podemos decir: Señor, que venga la fructificación y que nazca mi José en mi casa, Señor, para que aunque en otros haya escasez, pero en mi casa no va a faltar nada. Señor, que aunque otros estén atravesando momentos de dificultad, yo tenga lo suficiente para poder darle al necesitado, Señor. Que aunque otros, Señor, no tengan eso que yo tengo, Señor, mi José va a nacer. Debemos de entender esto, amado, que el Señor nos ayude a entender esto. Señor, mi casa es una casa fructífera. Señor, que nazca mi Isaac, que nazca ahí mi Jacob, el agrado tuyo, que nazca mi José, ese que en tiempos de hambre tuvo la capacidad, hermano, de darle tierra, de darles alimento, no solo a ellos como familia, sino que mire, ahí traigan sus vacas, traigan sus ovejas, traigan todo lo que tienen. ¿Sabe qué? Aquel que estuvo en riesgo de nacer, esa esterilidad se venció y ahora ese fruto ya ha dado más fruto. Ese fruto ahora ya tiene un Efraín, que significa fructífero. Es decir, hermano, hay abundancia, y aunque venga a este mundo, aunque venga escasez, pero si José ya nació en nuestras casas no van a sufrir de escasez. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déjenme hablar un poquito de que ya el tiempo se me fue. Había un hombre en Sora, de la familia de los danitas, Jueces 13:2, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era otro matrimonio enfrentando esterilidad. Otro matrimonio, hermano, que está enfrentando ese problema de que no puede ser fructífero en su casa. Pero vencen también la esterilidad. Mire, todos estos casos vencieron la esterilidad. Hermano, si ellos pudieron vencer la esterilidad, también nosotros la podemos vencer. Otro matrimonio que venció la esterilidad, dice que porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. Y ahí quiero dejarlo. ¿Qué le faltaba a esta casa?
¿En qué era infructífera esta casa? Era una casa que no se podía consagrar. Por más que intentaba ponerse de pie, no podía. Por más que hermano, querían apartarse para el Señor, fracasaban. ¿Sabe qué? En su consagración, en su dedicación a Dios, no podían fructificar. Entonces, ¿no será que en nuestros hogares no podemos fructificar en esa área? Mire, hermano, puede ser que en una casa ya haya prosperidad. Puede ser que en una casa, de alguna manera, pues, tengan de cómo pasarla bien. Puede ser, pero ¿qué tal si en esta área no hemos dado fruto? ¿Qué tal si no nos hemos podido consagrar a Dios como Dios espera que nos consagremos? Estar consagrados es estar apartados para el Señor, hermano. Estar consagrados es que lo que hablábamos antes de entrar a la prédica, hermano, es que nuestro corazón esté rendido ante el Señor, que nuestra vida esté para Él y solo para Él. Entonces puede ser que nuestras casas, hermano, tengan problemas en este fruto. Puede ser que nuestras casas, hermano, haya problemas de fructificación. Otra de las casas es la de Ana. Mire, ahí dice la Biblia que Ana era estéril. Ahí su esposo tuvo que buscar otra opción para tener hijos. Ese es otro tema, hermano, pero el punto es que él amaba a Ana y Ana no podía tener hijos, era estéril. Pero también esa casa venció, hermano. Y este punto, mi pastor estuvo hablando el domingo pasado de esto, de los votos, hermano, como un voto sana, como un voto trae sanidad. Aunque hay que decir que no hay que hacer votos a la ligera también. Eclesiastés 5:5 dice, es mejor, mire lo que dice la Biblia, es mejor no hacer votos a que nosotros hagamos votos y no los cumplamos. Pero ¿sabe qué? Una forma de quitar la esterilidad de nuestras casas, por lo que estoy viendo. Ya vimos que la oración, ya vimos, hermano, que la fe y otras cosas sanan la esterilidad. Pero aquí lo que sanó esta casa fue que esa mujer hizo un voto. Yo creo, hermano, que muchos de nosotros necesitamos hacer votos con el Señor, pero con toda nuestra mente, sabiendo que no vamos a fallar, sabiendo que si fallamos nos vamos a levantar porque un voto se cumple. Pero ¿sabe cuál uno de los votos que tenemos que hacer? Y que eso fructificó esta casa, es servir al Señor. Lo que dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo hay casas que están estériles en el servicio? ¿Cómo hay hogares, familias que están estériles en el servicio al Señor? Aquí vemos una casa que su fruto, Samuelito, vivió una vida dedicada al servicio del Señor. A diferencia de Sansón, que fue el fruto anterior que vimos, Sansón, su comisión era andar en guerras, andar peleando, andar contra los filisteos. Esa era su comisión. La comisión de Samuel no fue esa. La comisión de Samuel es estar siempre en el templo sirviendo. Entonces, esta casa tuvo un fruto de servicio, de sacerdocio. Hermano, si nuestras casas se han quedado atrás en cuanto al servicio, este es un buen tiempo de poderle decir, Señor, yo quiero que mi casa sea fructífera, como la casa de Elcana y de Ana, que ellos pudieron dar un fruto que fue un servicio toda su vida al Señor. Hermano, que toda nuestra vida sea para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestras casas sean fructíferas en el servicio, hermano. Y mire, va a haber bendición en esa casa. Mire, Ana entregó 1 y le dieron 5 más. Eso nos enseña, nos da una regla, fíjese, que el Señor paga a 1, por 1 paga 5. Entonces, si tú le dedicas, qué sé yo, si tú le dedicas 3 horas de servicio al Señor, pues multiplicarlo por 5, el Señor va a multiplicar tu tiempo para que todo lo que tengas que hacer lo hagas sin problemas, hermano. Y que tu tiempo se sienta bien, que tu salud se multiplique, que, hermano, que tu bienestar físico esté siempre con fuerzas también.
Cuando nosotros le damos al Señor, Él devuelve. Si le damos un poquito de nuestras fuerzas, Él lo devuelve, hermano, con creces. Dice, para que me siga sirviendo. Ana entregó 1 y dice que tuvo 5. 5 por 1, hermano. Entonces, el Señor no se queda con nada. Todo lo que hagamos para la obra del Señor, hay una gran recompensa que retorna a nosotros. Dice la Biblia que Él no es injusto, hermano, para olvidarse de lo que hemos hecho por sus santos. Pero en el nombre del Señor, ya el tiempo se me fue, vengan los hermanos de alabanza. En el nombre del Señor, hermano, lo que mi corazón hoy recibió de parte del Señor en estos días es que busquemos crecer. Busquemos que nuestras casas sean esas casas fructíferas. Le ruego que se ponga de pie esta noche. Vamos a hacer una oración pidiéndole, hermano, pidiéndole al Señor que venga fructificación a nuestras casas. Que venga fructificación a nuestra vida. Que nuestras casas puedan fructificar en ese gozo, en ese deleite, en ese agradar a Dios. Que nuestras casas siempre tengan esa preservación, hermano, esa provisión que nos preserva. Que nuestras casas sean casas consagradas. Que nuestras casas sean casas que sirven al Señor. Y en el caso de Zacarías y Elizabeth, de ahí, aquel hogar que estaba estéril, aquel matrimonio que servía al Señor, que se conducían de manera intachable, ¿sabe qué? No podían fructificar, pero vencieron la esterilidad. Y ahí nació un ministro de Dios llamado Juan el Bautista. Tremendo hombre de Dios. Lo ministerial. ¿Qué tiene Dios para tu vida? ¿Qué tiene Dios para tu familia? ¿No será que en tu casa hay profeta, pero no ha podido fructificar eso? ¿No será, hermano, que aquí hay familias con ministerios primarios? ¿No será que entre nosotros hay pastores, evangelistas, apóstoles? ¿No será que hay algún ministerio en nuestra casa que se dé a luz? Que se dé a luz. Que se vaya toda esterilidad, hermano. Hermano, cierra tus ojitos, tu casa. Dios quiere bendecir nuestras casas, amado. Recibamos la palabra, tal vez un mensaje muy así, muy rápido, muy explicado, muy ligero, pero por el tiempo. Pero que nos quede en el corazón hoy que hay una bendición que se dio desde el principio. Hay una bendición que quedó establecida desde los orígenes de la familia, y es: fructificad, multiplicaos y llenar. En el nombre de Jesús, que tu casa, que mi casa, sea una casa que, así como estas casas vencieron la esterilidad, se venza en nosotros la esterilidad en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Padre, oramos esta noche y ponemos esta palabra delante de ti. Que el Espíritu Santo hoy nos convenza, que no nos acomodemos, que creo que en algún momento le pasó eso a Zacarías y a Elizabeth, como que se acomodaron a esa esterilidad, hasta que llegó el ángel ahí, los incomodó para que retomaran aquellas peticiones que se habían hecho, pero que se habían olvidado. Zacarías ya ni se acordaba que le había pedido al Señor un hijo. Que no nos acomodemos,
Hermano, que así como Abraham fortalecía su fe dando gloria a Dios, nosotros fortalezcamos nuestra fe y le demos gloria al Señor en todo, para que venzamos toda esterilidad en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Anhelemos, en el nombre de Jesús, anhelemos ser familias bendecidas en todo, hermano. Busquemos eso, está para nosotros. Revisemos cómo estamos desarrollando nuestras casas. Revisemos. Este es el tiempo donde tenemos que empezar a cavar como aquel hombre, para que la edificación que estemos haciendo, la estemos haciendo sobre la roca y no sobre la tierra. Que busquemos edificar sobre la roca que es Cristo, que volvamos a los orígenes, que volvamos a ese diseño original de las familias, que busquemos establecer nuestras casas conforme al diseño original de Dios. Si hay algo en que nos hemos desviado, si hay algo que nos dejamos, hermano, contaminar por tantas cosas que se dicen acerca de la familia hoy que no son de Dios, y ya nos dejamos llevar por eso, esta es una noche donde le podemos decir: Señor, por favor, ayuda en mi casa. Yo quiero que mi casa sea fructífera. Si hay alguien esta noche que quisiera entregarle su vida al Señor, yo le invito a que venga aquí enfrente. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que aún desde la profecía el Señor le habló a que se acerque, a que vuelva al Señor, venga aquí enfrente. Si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, si hay alguien que recibió la palabra hoy de que ha estado lejos y es momento de acercarse, venga, hermano. No rechace la palabra del Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor hoy. Pongámonos a cuentas con el Señor y digámosle: Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar cerca de ti. Ya no quiero estar más lejos de ti, Señor. Ya no quiero vivir una vida alejada de ti. ¿Hay alguien esta noche que quiera venir aquí enfrente y ponerse delante del Señor? Que quiera volverse al Señor esta noche. Alguien que le quiera entregar su vida al Señor esta noche. En el nombre de Jesús, reciba la invitación de Dios. No la rechace. Acérquese. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Solo reciba la invitación del Señor y acérquese confiadamente, que Él va a hacer lo demás. Todo lo que usted no puede hacer, el Señor lo va a hacer. Todos aquellos temores que de repente nos invaden, el Señor hoy quiere darnos la fuerza, hoy quiere darnos la fortaleza. El Señor hoy quiere extendernos su mano para que nos acerquemos a Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido impartida. Tu palabra ha sido dada. Gracias porque la instrucción de tu palabra ha llegado a nosotros esta noche. Bendigo cada familia aquí representada, cada casa que está en este lugar, Señor. Y nos ponemos delante de ti esta noche para que toda área que ha estado afectada por la esterilidad, Señor, hoy llegue la administración de tu palabra a cada hogar. Llegue la administración de tu palabra a cada casa, en el nombre de Jesús. Que llegue la administración de tu palabra a cada hogar, Señor, a cada área de nuestras casas. Queremos esa fructificación.
En el nombre de Jesús. Señor, pedimos tu misericordia. Pedimos ser vestidos por esa misericordia, Señor. Pedimos que la misericordia de Dios llegue a nosotros. ¿Sabe qué, iglesia? Este es un tiempo crucial para nosotros las familias. Este es un tiempo crucial. Este es un tiempo donde tenemos que definirnos de qué lado estamos. ¿De qué lado estamos? El Espíritu Santo me hace sentir que hay gran parte de nosotros que estamos viviendo una vida ambigua, de doble sentido. Y hoy te dice el Espíritu Santo que tomes la decisión de definirte. Que tomes la decisión de volverte a Él. Fuertemente el Espíritu Santo pone en mi corazón que diga esto: deja de estar tibio, porque dice la palabra que al tibio yo lo vomitaré. ¿Sabe qué prefiere el Señor? Que estemos fríos en vez de tibios. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra, que yo prefiero que sean fríos o calientes, pero no tibios. Detesta lo tibio. Y este es un tiempo donde tenemos que definirnos. Este es un tiempo donde tenemos que dejar toda mediocridad y definirnos por el Señor. Que toda frialdad en nosotros, toda tibieza en nosotros, mejor dicho, toda tibieza en nosotros, hoy sea quitada. Porque eso nos está impidiendo ser fructíferos, hermano. Eso está dando lugar a que nuestras casas sean demasiado atacadas. Eso está abriendo puertas para que lleguen muchas contaminaciones a nuestras casas. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo quiero en el nombre de Cristo ministrar ese fuego tuyo a tu iglesia. Levante sus manos. Yo quiero orar, hermano. Yo realmente siento un peso muy grande de parte de Dios. Siento un peso muy grande de parte de Dios al darme esta labor de pastorear. Pero si Él me dio esta labor, Él me va a ayudar también a hacerla bien, Y en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Abra sus labios, iglesia, abra sus labios. Un momentito, abra sus labios. Dígale: Señor, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero atender tu palabra. Yo quiero que todo aquello que está estorbando, que mi casa fructifique, yo quiero que sea quitado. Que tú me lo reveles. Dígale ya al Señor que tú me lo reveles. Revélame, Señor, aquellas cosas que de repente ni yo me he dado cuenta, Señor, que están mal en mí, en mi casa. Pero esta noche, Señor, oramos para que nos volvamos a ti, Señor. Oramos para que venga el fuego del Espíritu Santo a limpiar primero nuestras vidas, que venga a limpiar nuestros hogares, que venga a limpiar nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministramos este tiempo, Señor. Toda esterilidad hoy en los hogares, Señor, que hoy se termine, que sea este el tiempo, el fin, Señor, de toda esterilidad en nuestras casas. Que sea, Señor, este el tiempo final, Señor, de toda esterilidad.
Que venga a nosotros, Señor, esa fructificación. Que venga a nosotros esa bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, llamamos esa bendición a nuestras casas. Llamamos la bendición a nuestros hogares. Que venga esa fructificación a nuestras casas. Que venga, Señor, esa multiplicación a nuestras casas. Y que venga esa llenura a nuestras casas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos esta tarde, esta noche. Que tú nos lleves con bendición a nuestras casas. Que tú nos lleves con toda seguridad a nuestras casas, Señor. Quita todo peligro, todo aquello que quiera, Señor, afectarnos. Hoy queremos volver, Señor, a nuestras casas con bendición. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te lleve con bendición, hermano.